Habla, Señor, que tu siervo escucha. Este es un espacio que, como nos dice San Pablo, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. A lo largo de sus 25 años de presbítero de la Iglesia Católica, el padre Alejandro Marca Mancilla trata de sacar de su estudio y dedicación a la palabra un momento que nos permita sentir el abrazo amado del Padre Celestial. Es así como te dejo a la escucha de este momento. Lunes de la primera semana de Adviento, del Evangelio de San Mateo. Al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión suplicándole: Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre terriblemente. Jesús le respondió: yo iré a curarlo. Replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a uno ve y va, y a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan grande. Por eso les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el banquete del reino de los cielos. Palabra del Señor. Nada maravilla tanto a Jesús como la fe. El encuentro en Cafarnaún con el centurión tiene su centro precisamente en la manifestación de su fe y en el gran elogio proclamado por Jesús. Es paradójica la identidad del que reclama la ayuda de Jesús. Se trata nada menos que de una persona impura, puesto que es un pagano, un soldado representante del poder responsable de la ocupación de la tierra de Israel. Y sin embargo, explicita su propia fe convencida, concreta, acompañada por un profundo sentido de su propia indignidad, siendo consciente de no poder presentar ninguna excusa. Reconoce la elección de Israel, pero en su fe auténtica sabe que el poder de la palabra de Dios manifestado en Jesús no tiene fronteras. Y como él experimenta en su vida ordinaria la eficacia de sus órdenes, como centurión con mayor razón será eficaz la palabra de Jesús contra la enfermedad del siervo. Aquí aparece la reacción de Jesús, estupefacto y asombrado, que alaba la fe de este pagano, como auténtica fe salvífica. El evangelista, al conservar esta narración, propone que el comportamiento del oficial romano, un ejemplo del camino de fe del discípulo, se pasa de la confianza en Jesús que puede y quiere curar, a la acogida de su persona como enviado de Dios, a la apertura sincera y total de la fe. San Mateo añade una frase evocando el banquete al final de los tiempos en que también participarán los paganos. No es un pagano quien lo escribe, sino que es Mateo el hebreo, que pretende espabilar y animar a sus propios hermanos, quizás muy seguros de su elección. Meditando en este pasaje, vemos que en Jesús, dirigiéndose a la casa del centurión, descubro el rostro de nuestro Dios viniendo a visitar a nuestra humanidad. Y si Dios manifestado en el Nazareno es aquel que quiere entrar en mi casa, en mi vida, también es Él que, como indica el profeta Isaías, desea llevar a cada uno de nosotros a morar en su casa, a compartir su propia vida. Si acepto su palabra poniéndome en camino, me abrirá la intimidad de su morada. Su amor actúa para formar en mí, en mis hermanos y hermanas, una humanidad que olvide el odio, las guerras, el pecado en cualquiera de sus manifestaciones, y se dirija hacia la meta de una reconciliación con Él, ya sea una renovada unión y comunión entre las personas, los grupos y los pueblos. Dios me invita a colaborar con su sueño y, sobre todo, acogiéndole con fe, amando su voluntad y deseando sus promesas. La fe no es herencia étnica, cultural o algo por el estilo, ni siquiera un hábitus religioso de algunos, sino la decisión de mi libertad humana por ser alumno en la escuela de la palabra de Dios que me atrae hacia sí. Entonces, como el centurión, experimentaré en mi interior sentimientos de humildad y de confianza. Humildad, renunciando a salvarme por mis propios medios en un delirio de autosuficiencia. Confianza, consciente de que el Señor puede salir a mi encuentro en cualquier situación, dirigiendo mis pasos por sus caminos de vida y de luz. Oremos diciendo: ven, Señor, el mundo te necesita y necesita tu promesa. Me
necesita de tus palabras. Sí, de tus palabras que nos instruyan en lo hondo del corazón y nos muestran los caminos de la paz. Sin ti nuestro pobre mundo solo conocería la prepotencia y los senderos insensatos de las incomprensiones, de las divisiones y de la violencia. Pero si tú vienes a instruirnos, veremos el nacer de una nueva humanidad. Una humanidad capaz de mirar a lo alto y caminar sin prevaricaciones y en solidaridad hacia un centro de atracción común. Ven, Señor, ilumina nuestros pasos con tu luz y fortalece nuestros corazones para que tengamos la osadía de forjar podaderas de las lanzas y arados de las espadas. Solo con tu amor podremos emplear para el bien las energías que tenemos en vez de la fuerza terrible de la segregación y desgregación. Ven, Señor, no tardes.